desayunar tenemos Cruasancitos con té machita. Buenos días por la mañana. Esto es Mañanitas Revueltas. Pero por esto un poco, porque luego nos dicen ¿Cómo que no nos estamos? escuchan. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo nos encontramos? Nosotras bien. Hemos vuelto. Hemos vuelto, parecía que no todo el mundo No todo el mundo confiaba. No todo el mundo No confiaba. era de broma. No era de broma, verdad. era de verdad. Estamos aquí y volvemos para una fecha especial con la temporada Como podéis ver. 2 de Mañanitas Revueltas. Y es el 8M. Y claro, ya sabéis que nosotros no nos podemos quedar calladas. Entonces, hemos decidido hacer Un especial. un especial, 8M. pero que va a estar dividido en 2. Porque no queremos tampoco agobiaros con nuestros palabrejas. Exacto. Y vamos a intentar que esta temporada los capítulos sean más cortos, en plan media hora, tal. Vamos a Cuando hacer un estemos poco de- nosotros solas. O sea. de renovation, ¿no? De Tele. cosas. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer en este especial 8M es hablar de 8 mujeres ilustres gallegas. ¡Guau! ¡Wow! Vamos a hacer 4 hoy Y 4 otro día. Otro día. Entonces, sin más dilatación, Yo voy a empezar a comer. Tú empieza a Porque jalar. yo lo que quería aquí era jalar. ya lleva toda la tarde en plan, bueno, vamos a grabar, pero en realidad ya quería comer. La primera mujer de la que vamos a hablar se llama Pepa Alova. No sé si algunos habéis oído hablar de ella, algunas sí, algunas no. Y esta historia... de Hay una esta- bodega que se Hay llama una- Pepa Loba. Ah, es verdad. Bueno, Pepa Loba es una historia en la que se mezcla realidad, ficción, leyenda, tradición, pero yo, como siempre estoy de parte de la fantasía, voy a elegir creérmelo, ¿no? Entonces, esta mujer, que es protagonista de unas de las leyendas más famosas de Galicia, nació en Astrada en 1835, en una familia muy pobre. Su madre se llamaba La Falucha y el padre... Pero había rumores de que el padre era el hermano del tendero del pueblo, que esto es un dato importante para después de la historia. Entonces, la leyenda comienza y el nombre de Pepa Loba se da porque ella era pastora en la aldea de su tía. Y un día, estando ella allí chill con su rebaño, llegaron los lobos. Y entre ella y su perro, que se llamaba Lueiro, que le amo y lo es todo para mí, defendió y dio muerte al lobo. Entonces, desde aquel momento le llamaban Pepa Loba. Una chica chulísima. Una de chica la chula, época. ella estaba allí tranquila con su rebaño, pastoreando tal. Entonces, ¿qué pasa? Su vida Dio da un un giro dramático y su madre es violada delante de ella. No se va a poder decir esta palabra. Es violinada delante de ella. Y se queda preñada y posteriormente fallece en el parto. Vale. Y Pepa. Y Pepa Queda dice, sola. se queda alone. Entonces su tía se hace cargo de ella y dice, buah, le voy a llevar al tendero del pueblo a ver si, como es su supuesto tío, le da trabajo y saca un poco de beneficios, porque no está la señora como para ahora hacerse cargo de la chica esta, de Pepa Loba. Entonces la Pepa se va allí con su supuesto tío a trabajar en la tienda y un día aparece el tío, bueno, el tendero, con un chillo en el pecho. Y entonces la gente dice, oh, ¿quién fue? Pepa. ¿Quién fue? Pepa, punto, se acabó. Entonces Pepa, para como terminar ya con el juicio y ya está, y sacárnoslo de encima, pues la condena a cadena perpetua en la prisión de Pontevedra. Cadena perpetua. Perpetua. Aquí Pobre hay chiquilla. diferentes suposiciones de quién fue el que al tendero, pero eso más adelante. Entonces, una vez ella estaba en la cárcel, dijo, es que yo esto no me puedo dar así, necesito venganza, necesito salir de aquí porque esto es injusto, punto. No des tantas Perdón, palabras, pero es que me pongo nerviosa. Entonces decide fugarse de la cárcel. ¿Y, cómo Y lo la tía hace? coge Es con que es la dos mejor. ovarios. Dice, fiesta de disfraces. Y entonces va junto al capeán y le dice que necesita auxilio espiritual. Y en eso le hace ¡pumba! Y lo deja inconsciente y se roba sus ropajes y se disfraza de capeán y... Una y se va. 13-14 así Una de 13-14. repente. Y se pira. Tras fugarse, vestida de hombre, con una pistola y con su perro, se fuga al monte. Y allí es donde hace como una red, una banda de ladrones, Justicieros. de justicieros. Depende de quién lo vea. Exacto. Porque, ¿qué pasa aquí? Bueno, espera, antes de eso, antes de irse al monte, va al pueblo y hace su primer crimen, que es a su padre. ¿Por qué? Porque ella dice, ah, sí, o sea, se suponía que el padre
ella sospechaba que el padre era el que había matado a su hermano, el tendero. Y ella tuvo que cargar con la culpa del padre. Entonces dijo, no, tío. Y al padre. Dijo, venganza, punto. Después de esto, ahora sí, se va para el monte y hace como una banda de justicieros, ladrones, tal. ¿Y qué pasa? A ella le llamaban la Robin Hood de Galicia. ¿Por qué? Porque eran, pues efectivamente, justicieros, es decir, robaban y asaltaban a los nobles, al clero, etcétera, y luego se lo daban a los pobres. Entonces, era una figura que, por la nobleza y la gente pues de más alto standing, era muy... los ricos la odiaban. Exacto, en plan, les daba miedo, pero la parte del pueblo con la que luego compartía las riquezas, pues la quería y la admiraba. Pepa, y era, un beso, vamos, la eres mejor. tía, no sé qué. Vale. Después, según algunos, tuvo una posada en Xermade, que está entre Mondoñedo y Ferrol, que todavía sigue allí activa. Y allí daba comida y refugio pues a la gente que pasaba por allí, y también ella descansaba entre sus hazañas. Como dije antes, la posada sigue en pie, se puede ir, tal, bien. Y ahora hay una teoría muy interesante, que es que Pepa actuaba en toda Galicia, en plan norte, sur, este, oeste, tal. Entonces decía, ¿cómo le da tiempo a esta persona a hacer tantas cosas en tantos sitios? Entonces lo que se cree es que Pepa Loba terminó siendo como una figura que no era una persona, eran muchas mujeres distintas, supongo que habría hombres también, pero muchas mujeres distintas que eran también justicieras y que se tomaban la venganza por su mano, porque también atacaban en plan a violadores, violineros, vamos a decirlo así, asesinos, ladrones, etc. Entonces, que era una banda de justicieras que estaban bajo la figura de Pepa Loba. O sea, Pepa Loba somos todas. Eso es lo más bonito de la historia. Y el final de esta linda señora, alguna gente dice que se murió en la prisión de Coruña y otra gente que la pillaron y para la trena, chao. Y otra gente dice que ella dijo, hasta aquí mis años de farándula, se acabaron las armas, me voy. Y se fue a su posada y se quedó allí y se murió de vieja. Y para terminar, dos frases de Pepa Loba, que ella sabía lo que decía. Una poeta. Una poeta. Una es, home morto non fala, es decir, hombre muerto no habla. Y la otra es, nunca quixen ni quererei, e cando queira morrerei. Porque ella siempre fue independiente, ella estaba sola, ella hacía sus cosas, punto, no se casó, no nada, se supone. Entonces, en español, nunca quise ni querré, y cuando quiera moriré. Y fin. Y ahora continuamos. Continuamos con una figura que es conocidísima. Me voy a arrimar un poquito aquí porque si no después no se me escucha. Una figura conocidísima de, más que nada de los libros de texto de gallego. Es verdad. O sea, esta mujer se estudió mucho. Y no es nada más ni menos que Rosalía de Castro. La Rosalía. La Rosalía. No la Rosalía de la Rosalía, no. La Rosalía. La Rosalía. Y bueno, Rosalía de Castro fue una de las mujeres más relevantes de la historia de la literatura galega. Y nosotros pues le vamos a dar un pequeño homenaje. Vamos a empezar con un salseo. Inciso para salseo. Nos gusta. ¿Por qué? Porque, Rosalía de Castro nace el 23 de febrero de 1837, hija de madre soltera, que eso ya era digno de habladurías, y hija de cura. Anda. Hija de cura, concretamente don José Martínez de Biojo. ¿Qué pasa? Que como era cura, debido a su condición de clérigo, no podía reconocer a Rosalía como tal, como su hija. Entonces, pues, delegó funciones en sus hermanas. Qué raro, hombres pasando de cosas que debe hacer, ¿no? Por así decirlo. Tonto. Nada, Rosalía de Castro es considerada, como dije antes, una de las grandes poetas de la literatura galega y española del siglo XIX, representando una de las figuras más célebres dentro de eso, la literatura gallega, sobre todo debido al rexurdimento galego, ya no solo por la calidad de sus obras, sino también pues el impacto de su literatura que dio en ese tiempo, en esos momentos. Ella no se quedaba... No se quedaba callada. No. Y no se quedaba callada en gallego, porque esto es algo muy importante. Pero bueno, la cuestión es, sobre todo con Cantares Gallegos fue cuando dio ese impacto de hola, aquí estoy y me vais a escuchar. Y además es considerada, junto con Bécquer, una de las precursoras de la poesía española moderna, que eran unos romanticones. Pero no romanticones de... O sea, romanticones de llorar. Pobre.
Y nada, cabe destacar, como bien dije antes, que ella no se quedó callada, y no se quedó callada en gallego, por así decirlo, porque escribir en gallego en el siglo XIX era un poco complicado, impensable. ¿Por qué? Porque la mayor razón de todo esto es que estaba ligada a un pensamiento en el que el gallego ya no era un idioma, no era un idioma digno de, pues eso, de hacer obras literarias, de expresarse, sino que era como se daba a un plano más vulgar. Los paletos del pueblo. Eso, paletos del pueblo y punto. Entonces, la presencia del castellano como que movió al gallego y quedó como una lengua desprestigiada, cada vez más distante de aquella época en la que había sido tan importante dentro de la lírica galaico-portuguesa. Toda la tradición escrita se había perdido, entonces Rosalía fue una de las precursoras de decir, aquí no hay tradición escrita en gallego, me cago en tal. Ahora la va a ver. La va a ver y punto, porque lo digo yo. Y entonces comenzó desde cero, rompiendo el sentimiento de desprecio e indiferencia hacia la lengua gallega, pero pocos eran los que se plantaban en esta tarea. Entonces ella estaba un poco alone in the world en ese momento. Alone in the dark, pobre Alone chica. in the dark. Porque claro, como ya había dicho antes, era una lengua que estaba completamente desprestigiada. Y no solo eso, es que suponía un desprestigio social. Claro. Ojo, cuidado. Para ella también. No para sus obras, sino para ella también. Claro, en un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura y la lengua protegida, Rosalía otorgó el prestigio al gallego nuevamente, utilizándolo como vehículo de su obra, sobre todo cantares gallegos, y así afianzó el renacer de la lengua a nivel cultural. Hice así un pequeño inciso porque la verdad es que Rosalía de Castro es conocedorísima por mucha gente. Por la gente. Entonces, nada. Pero a veces yo pienso que es como muy difícil que la estudies, pero... Le estudias, pero no le das importancia. Claro. O sea, ¿por qué no te paras a pensar, jova, era una época en la que realmente, o sea... Y luego hacer esto, o sea, hacer una obra en gallego, hablar gallego era condenarte a ti mismo, o sea, al desprestigio, sí. Y saber que tu obra no iba a salir para adelante, porque nadie te la iba a comprar, nadie le iba a dar la importancia que tenía. Entonces dijo, me da igual, tío, o sea, me da igual, vais a escucharme. Y además luego había una gente que decía que era como, no histérica, pero era como súper depresiva la tía. Y hombre, ¿cómo no vas a ser depresiva si, sí, claro. O sea, ella era hija de madre soltera, pero venía de una familia hidalga empobrecida. Entonces, eran hidalgos que en su momento tuvieron dinero. Y justo cuando nació Rosalía, le tocó la desgracia de vivir pues, en una familia empobrecida. Entonces, evidentemente, sus obras van a reflejar esa nostalgia de una vida que no vivió y la tristeza de, pues a lo mejor, no conseguir lo que ella quería o de las trabas que sufrió a lo largo de su desenvolvimiento como artista. Entonces, a mí me da mucha rabia porque es como una figura que se conoce, que se le da su espacio, un sector que son los profes de gallego. Sí. Que son las mejores. Es su target. Claro, es el tótem. El tótem de los profes de gallego es Rosalía de Castro. Pero luego el resto dicen, es que era una exagerada. Y yo tengo conocido a gente que decía que era una exagerada. Que era una exagerada, que era una histérica, que era una dramática. Y que era una depresiva. Léete un poquito de Alejandra Pizarnik. Vamos a ver quién es dramática o no. Cariño. ¿Y qué pasa? Por ser una dramática, a mí me gusta todo pasando eso. Por un momento... Evidentemente, claro. Si yo paso por un momento complicado o me encuentro unas trabas en mi camino, ¿cómo no voy a ser? Es que cómo no. Bueno, siguiente mujer. Hasta aquí Rosalía de Castro. Vamos con la siguiente mujer, que es mi chica Maruja Mayo. Maruja Magic, para los amigos, para mí. Ana María Gómez González, más conocida como Maruja Mayo, es una de las principales artistas plásticas de la generación del 27 española. Bueno, que también hace un poco de obra literaria. Maruja nace en Viveiro, en Lugo, y es la cuarta de 14 hermanos. Y tiene mucha suerte, entre comillas suerte, o sea, es lo que debería ser, pero en aquella época suerte, porque sus padres eran muy modernos, muy adelantados a su época, y entonces intentaron educar a todos sus hijos por igual. Entonces Maruja pues se crió jugando a la bicicleta con sus hermanos, jugando a juegos que no eran bien vistos para las señoritas de la época. Después, posteriormente, la familia se mudó a Avilés, en Asturias, y su padre se empezó a fijar que ella como que tenía muchas tendencias artísticas, que se interesaba por el arte, y entonces, sobre todo por el arte plástica, y entonces decide inscribirlo en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés. Y así comienza la carrera de artista de Maruja. Una década después se traslada a Madrid y es la primera mujer en entrar, en pasar los exámenes de Bellas Artes, y entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, creo es.
Y aquí se puede definir como talentosa, innovadora y sobre todo libre, que es algo que luego la condena un poco en la opinión popular. En la opinión pública, porque Exacto. una mujer libre en esa época... Claro, es que no. Aparte de ser artista plástica, también trabajó en publicaciones literarias como La Gacela Literaria o, ¿cómo es la otra? La Revista del Occidente, de Ortega y Gasset. Y también fue parte de un grupo de mujeres que se llamaba Las Sin Sombrero. ¡Wow! Que eran mujeres intelectuales que no llevaban sombrero y entonces era en plan, ¡wow! Estáis completamente locas, no son unas señoritas, ¿por qué no llevan sombrero? Ya entrada la época, la generación del 27, ya ella siendo parte de esto, vivió varias noches de faranduleo y farra con grandes personalidades de la época como son Dalí. En fin, Lorca Alberti, con el que, en palabras de Bárbara Rey, tuvo una noche de amor. Y es verdad que ella era una mujer que, según dicen, se acostaba con quien quería, cuando quería, daba igual, con Neruda, con Miguel Hernández, con Alberti. Daba igual. ¿Qué pasa? Que esto, junto con lo de ser una mujer intelectual, etcétera, etcétera... Tener pensamientos feministas. Había personas, artistas, por ejemplo Buñuel, que no la soportaban porque... Buñuelo. Buñuelito, porque no estaban de acuerdo con estos valores de igualdad de género y de amor libre. En fin, pero aquí no estamos para hablar de las tendencias sensuales de nadie, porque lo importante de esta mujer es la obra que ella tuvo y fue muy reconocida por muchos artistas de la época, como por ejemplo Andy Warhol. O sea, que era una chica chula de manual de la época. Era una chica chula de la época y referente. Y referente. Ella, para hombres, o sea, es muy fuerte. Es muy fuerte que gallega, una mujer... Claro, una mujer fuera referente para Andy Warhol, que era un tío que estaba un poco pizpireta de la cabeza. Como todos en aquella época. Como artista se pueden encuadrar dentro del surrealismo y tuvo varias etapas, pasando por una más colorista en los años 20 y otra más oscura en los años 30. Y al final se derivó más en pintura figurativa y también pintó y recogió otros elementos como caracolas del mar y otros objetos, etc. Después de estallar la Guerra Civil Española se exilió y estuvo viviendo en París y Nueva York y volvió otra vez a España en la década de los 60. Y ella, pues ya está, referente para hombres, para mujeres, para todo el mundo y gallega de aquí, da casa, como se suele decir. De Viveiro. De Viveiro de Lugo. Un aplauso para Viveiro Lugo. Y para Maruja Magis. Y para Maruja Magix. Voy a poner en plan fotos así de cosas de Maruja Magis, en plan para ilustrar esto, ¿no? Porque yo estoy aquí contando estoy diciendo un poco de etapa colorista y tú igual estás así en tu casa. Pues vale. Pues no. Vale, continuamos con otra mujer que se llama Sofía Casanova. Sofía Casanova era una escritora y periodista y nace en Culleredo, A Coruña, y comienza sus estudios en la Escuela Privada de A Coruña hasta 1874, cuando se muda a Madrid. Pero tenemos que hacer un poquito de contexto de esta chica. Esta chica viene de una familia de clase alta, tan acomodada que tenía enchufe con la Casa Real Española. Tenía enchufe concretamente con el tutor de Alfonso XIII, el conde andino, el cual era el padrino de Sofía Casanova. O sea, esta chica era una nepo baby de la época, de los pies de la cabeza. De manual. Donde esté Sofía Casanova, que se quite Bela Hadid. Es que no es nadie Bela Hadid. No es nadie. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Nadie. Y nada, pues debido a este enchufe, porque la verdad es que tiene un poco de enchufe, entró en el palacio en su condición de joven poeta y encandiló a la corte y a la familia real. Aprovechándose un poquito de eso, después consiguió estudiar en Madrid y desde ese momento frecuentó distintos círculos literarios de la ciudad. Vamos, la crème de Madrid. Y en una de esas tertulias de mujeres con Clara Campoamor, conoció a Vicente Lutolawski. Importante. Diréis, ¿quién es Vicente Lutolawski? ¿Quién es este señor? Pues es un filósofo polaco y pues surgió el amor con este señor y se fueron a Varsovia juntos, donde establecieron su residencia y años después les sorprendió la Gran Guerra. Antes de esta guerra escribe en Varsovia su primera novela
el doctor Wolski, no sé qué le pasa con el Wolski, Lowski y tal, pero bueno, en la que describe la situación política, económica y social de Polonia durante esos años, y posteriormente publicó una serie de cuentos y varios artículos de opinión sobre su vida en Polonia, a diferencia de la vida en España. Dato random, que a mí me hizo mucha gracia. Esta mujer realizó varios viajes a España, básicamente a explicarle a las mujeres cómo hay que tener una buena higiene. Bueno, está muy bien. Está muy bien, o sea, me parece increíble, porque creó un comité femenino de higiene popular. Ella lo es todo para mí. Cuyo fin era influir en la conciencia del pueblo obrero el amor a cuanto aconseja la verdadera higiene, especialmente a aquellas sencillas prácticas de aplicación útil y necesaria en todo hogar doméstico. Vamos, que les digo a las chicas, un jabón neutro... Lavamos la coneja, básicamente, les digo. Sí. Vale. Hay que lavarse. Hay que lavarse. Hay que tener un mínimo de higiene, aunque vayamos a trabajar. Después de trabajar, jabón de lagarto como si quieres. Exacto. O sea, hay que lavarse. De piedra pómez. Sí, me hizo muchísima gracia este dato. Ella hizo comité. Creo Comité Femenino de Higiene Popular. Por la carísima. Hay que lavarse, chicas. Hay que lavarse. Eso sí. Y bueno, tras el estallido de la guerra, deja el glamour y los círculos literarios a un lado para compaginar su trabajo de periodista y enfermera durante la Gran Guerra, y se convirtió en una de las primeras corresponsales de guerra que residía en un país extranjero. O sea, la tía pasó de... no sé cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas. O sea, te lo juro de verdad. Claro, en plan, la tía una nepo baby, vale, tenía contactos con iba a decir el gobierno, no, con la realeza. Y la tía dijo, yo aquí voy a ser corresponsal de guerra, voy a ir a Polonia con Lutolowski y voy aquí a ser una chica súper chula. Voy a hacer un comité de lavarse la coneja. Y voy a hacer cosas pegrilosas. ¡Cuidado! ¡Es muy pegriloso! Perdón. Ay, joder, perdón. Posteriormente, posteriormente visitó varias veces España, donde recibió numerosos homenajes, tanto en Madrid como en su ciudad natal, a Coruña. Cabe destacar que también Maruja Mayo, Rosalía Castro, esta gente recibió muchos premios, muchos homenajes, muchas cosas, o sea, no lo he dicho, pero... Claro, es que nosotros hicimos un resumen un poco de... Porque Hombre, es que claro. hicieron tantas cosas que a mí, sinceramente, la cabeza me ha ido... ¿Qué? Eri Gangan. Porque además, claro, después de estas 4, hay otras 4. Queríamos hacer todos en un vídeo, pero no. Piano. Y nada, bueno, pues uno de entre esos homenajes recibió la Gran Cruz de Alfonso XII, orden honorífica que premiaba a méritos en el campo de educación, ciencia, docencia, investigación y literatura, y fue propuesta por la Real Academia Española para Premio Nobel de la Literatura. Y punch, tía, o sea, esta tía es una chica impresionante, o sea, fue una mujer increíble. Posteriormente, en el año 1939, el año de la ocupación de Polonia por los nazis, Sofía Casanova fue protegida por un salvoconducto español, pero tras la rendición de Varsovia, pues al final la familia tuvo que abandonar la ciudad, quedándose incomunicada y en la ruina. Y esta mujer escribió hasta los últimos días e incluso estando ciega. O sea, ella es todo. Yo, sinceramente, desde que hice este guión, Sofía Casanova es mi imperio romano. Es que ella es todo. Claro, en plan, que estuviera escribiendo, o sea, a mí me parece como de la creme a terminar empobrecida, ciega. Sí, o sea, es muy tienes que fuerte. tener mucha pasión por lo que haces y estar muy comprometida. Para porque hacerlo, no es en plan, bueno, estoy aquí en la Casa Real, voy a hacer unos poemitas y... para tonto. ser una corresponsal de guerra Pero y enfermera. Realmente era lo que ella quería hacer y lo hizo ciega y... Que tuvo sus privilegios. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. No podemos comparar los privilegios que tuvo esta mujer con, por ejemplo... Pepa Loba. Rosalía de Castro, te quiero decir. Entonces, pero es eso de decir, jova, macho. Pasó de ser, moverse por los círculos estos de glamour a morir pobre y ciega. Pero siendo un icono. Pero siendo un icono, y por eso nosotros vamos a hacer aquí, ¿por qué estoy diciendo nosotros? Nosotras vamos a hacer aquí un homenaje a estas maravillosas mujeres. Y nada, pues ya os quedaréis para la parte 2, supongo, Parte ¿no? 2. Esperemos que os guste mucho. Bueno. Esperemos, nada, que sigáis aquí a nuestra vez. Que nos escuchéis. Mire, tenemos Spotify, Mañanitas Revueltas, tenemos YouTube, Mañanita like
compartir y comentarios, que hay que tener un poco de engagement, tío. Y en TikTok somos Y en manitas TikTok, revueltas. ¿Vale? Porque manitas revueltas no entraba y manitas revueltas. Así ¿vale? que tenéis que seguirnos en todas partes y pues darnos un Beso en la besito frente o algo, y ya ¿no? está. Y os mando un besito a todas y todas en el 8. Esto se subirá el domingo, o sea, el 10. Así que esperemos que las manifestaciones fuesen chachi Pues pirulí. chachis, estuvieseis ahí a pie del O cañón si o no, no, o si descansar, si descansa. necesitáis, lo que queráis. Si necesitas descansar, descansa. Y nada, que un besito para todas y hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!